Betty Artlañán desde Yerevan. Betty, te estamos viendo y escuchando. Muy buenas noches para vos. Hola Kiki, buenas tardes, Romy, a toda la audiencia. Espero que estén todos muy bien. Les doy la bienvenida como cada semana a este repaso de temas importantes de Armenia y de la región. Vamos a ir tema por tema porque, bueno, se nos han acumulado noticias muy relevantes, ¿no? Tenemos, bueno, la creciente tensión entre Israel e Irán. Tenemos, bueno, la visita de Pashinyan a Turquía, pasando por arrestos a opositores, a figuras. También tenemos algo sobre la situación de los prisioneros armenios detenidos en Azerbaiyán. Así que vamos de a poco. Durante los últimos días, bueno, los ojos estuvieron puestos en Syunik, ¿no? La provincia del sur de Armenia que limita con Irán. El motivo, creo que todos lo sabemos, es la creciente tensión, la escalada entre Irán e Israel y el impacto que tiene en la región, ¿no? Específicamente en este momento en el puesto de control de Akarak, en Mergri, se está registrando un cruce de ciudadanos iraníes y también ciudadanos de otros países como franceses, estadounidenses, españoles, incluso también indios y de otras nacionalidades también, evacuando hacia Armenia. Tengamos en cuenta que Armenia es tiene una de las líneas de contacto con Irán por tierra, así que es una de las opciones principales que eligen los ciudadanos iraníes y los extranjeros que están residiendo en Irán para evacuar. Hay otras opciones, por supuesto, como por ejemplo Azerbaiyán, Turquía, Irak, que también son vías principales de escape, teniendo en cuenta que el cielo de Irán está cerrado y que no están funcionando los vuelos, por lo cual, bueno, en Armenia, en el sur de este país, hay actividad, ¿no? Justamente esta semana habló el gobernador de Syunik y aseguró que por ahora está todo bajo control. Dijo que no hay ninguna situación que sea extraordinaria en esta provincia y que, bueno, aunque hay un leve aumento en la llegada de ciudadanos iraníes, ¿no?, por vía terrestre, no se trata de un flujo inusual, ¿no? Tengamos en cuenta que en la normalidad los ciudadanos iraníes vienen a vacacionar a Armenia y podemos considerar que esta temporada es de las altas, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea el gobernador es que no hay un cambio extraordinario en esta situación. Hay que tener en cuenta también la infraestructura hotelera de esta región que, bueno, según números oficiales puede alojar hasta 3.300 personas y hoy estaría ocupado entre un 50 y un 60%, principalmente por turismo. Por otro lado, también la Embajada de Rusia activó una alerta a través de un comunicado para sus ciudadanos en Irán, sugiriendo, bueno, justamente usar este paso fronterizo de Norduz a Karak como vía de ingreso a Armenia. Así que, bueno, Armenia sigue siendo una alternativa real para los que buscan salir de Irán en medio de esta tensión creciente, ¿no? Betty, es a este punto al que te vas a estar dirigiendo mañana para desarrollar la labor periodística. ¿Podés contarnos sobre eso? Sí, exactamente. Justo, bueno, mañana estaría partiendo de Yerevan a Mergri, estamos hablando más o menos de 370, 350 kilómetros, como para poder ver con ojos propios, en fuente directa, lo que está sucediendo allí, cuál es la situación de los refugiados, podemos decir, aquellos ciudadanos que están huyendo, ¿no? Tengamos en cuenta que también Irán tiene una de las principales comunidades armenias y por supuesto que para ellos, estamos hablando de unos 40.000, 50.000 armenios viviendo en Irán, principalmente en la capital, en Teherán, eligen a Armenia como vía de escape, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar allí reportando, seguramente, bueno, durante la semana los vamos a mantener también con algunas actualizaciones con este tema, así que les sugerimos que vean
sigan las redes sociales de Audición con Midas, que seguramente alguna novedad vamos a estar comunicando. Bien. Y bueno, este tema de la escalada de Irán y de Israel, por supuesto, tiene un impacto en Armenia, y esto también se discutió a nivel de parlamento, ¿no? La cuestión principalmente que se discutió fue que si se están tomando medidas ante la posibilidad de recibir, bueno, refugiados o poder enfrentar estos problemas logísticos o energéticos también, si el conflicto entre Irán e Israel escala o se prolonga en el tiempo. Sobre esto, el viceprimer ministro de Armenia, Moshe Krikorian, fue claro. Dijo que se están preparando escenarios posibles y que hay conversaciones internas para pensar, por ejemplo, en albergues, en viviendas temporales y en otras necesidades, pero sin tratarlo como algo alarmista, ¿no? Tengamos en cuenta que Irán es uno de los principales aliados de Armenia en la región y, como les decía, es una de las dos de las 4 fronteras que están abiertas y bueno, y las relaciones, sea políticas y comerciales principalmente, son muy importantes. Entonces es un paso que debemos dar importancia. Y en este marco, también en el mismo tono, el primer ministro Pashinyan en la Asamblea Nacional dijo que Armenia nunca estuvo tan preparada para enfrentar este tipo de desafíos regionales. Y esto lo dijo porque hay rumores, o en algunos medios de comunicación de Armenia, o incluso internacionales, se está manejando la información de que en el caso de que esta tensión escale aún más o se prolongue en el tiempo, habría una posibilidad de que Azerbaiyán aproveche esta oportunidad, esta situación, para realizar algún operativo con Armenia, principalmente en torno a este corredor llamado por ellos corredor de Sankesur, el cual quieren conquistar, ¿no? Según el gobierno, esto no va a pasar, esto está lejos de la realidad, pero por supuesto, quién sabe. Todo depende. Yo creo que personalmente creo que es muy prematuro para hablar de cuestiones así, pero sin embargo, por supuesto que hay que estar preparados, y el oficialismo, el gobierno, debe responder a estas inquietudes, ¿no?, que tienen los bloques, sea en el Parlamento o el ciudadano armenio en general. Pashinyan incluso, bueno, afirmó que se están difundiendo rumores que él considera falsos, de que están volando, por ejemplo, misiles sobre Armenia, ¿no? Y que, bueno, la realidad es completamente distinta, dice Pashinyan, porque los aviones normales, comerciales, vuelan como nunca antes en la historia de Armenia. Esas fueron las palabras del primer ministro. Quizás sea cierto, pero no necesariamente es tranquilizador, como les decía, porque bueno, sabemos que ante cualquier tensión más grande de este conflicto o la prolongación, seguramente tenga consecuencias más grandes en Armenia. Y ahora sí, una de las noticias también más comentadas de la semana, lo anticipé, y consiste en la visita oficial del primer ministro armenio a Turquía. Esto fue ayer, invitado por Erdogan. Lo llamaron como un encuentro histórico, y de hecho lo fue porque es la primera vez que un líder armenio pisa Turquía en este nivel, y los mandatarios de los dos países se reúnen justamente para hablar sobre lo que se comunica, ¿no?, públicamente, sobre normalización de relaciones, sobre la paz regional, sobre el proyecto Encrucijada de Paz y demás. Lo curioso acá fue el contraste, ¿no?, porque apenas un día antes Erdogan y Aliyev estaban celebrando públicamente la guerra contra Artsaj, podemos decirlo. Incluso, bueno, inauguraron juntos. Aliyev había viajado a Turquía para inaugurar un barrio llamado Azerbaiyán en Turquía, que fue, bueno, financiado por Azerbaiyán después del terremoto de Turquía del 2023. En esta ocasión, por supuesto, Aliyev habló, agradeció el respaldo de Turquía durante la guerra de Artsaj del 2020, y todo esto a horas de Erdogan recibir
a Pashinyan, ¿no? Una postal que creo que habla por sí sola. ¿Y qué pasaba en Armenia mientras Pashinyan estaba en Estambul? Teníamos por aquí protestas, por un lado, de padres de soldados muertos y desaparecidos, teníamos protestas de armenios de Artsaj que estaban manifestándose frente a la Casa de Gobierno por los ajustes que han sufrido los planes de asistencia a los desplazados forzosos. También una de las avenidas principales de Yerevan, la avenida Bagramian, estuvo cortada durante por lo menos 2 días. Bueno, y en las últimas horas de ayer también hubo una ola de arrestos, principalmente contra opositores y figuras de la FRA Tashnak Tutyun y el movimiento Davush por la Patria. Pero si hablamos de arrestos, ahora paso a comentarles el principal arresto de esta semana, que fue el caso del empresario y filántropo Samvel Karapetyan, líder del grupo Dashir, una de las empresas más grandes de Armenia. Para aquellos que han visitado Armenia, entre unas de las cosas que tiene esta corporación, este grupo empresarial, es la cadena de pizzas Dashir Pizza, ¿no? Como para que tengan una idea y lo bajemos un poco a la realidad sobre cuáles son las empresas que pertenecen a Garabedian. Y también él es dueño de la red eléctrica de Armenia, que bueno, como vemos, está privatizado, no es un servicio estatal. Todo comenzó cuando Garabedian expresó públicamente su apoyo a la Iglesia Apostólica Armenia. Esto hace reportes que venimos comentándolo, este conflicto que parece que no va a terminar entre el gobierno y la Iglesia. Criticó Garabedian los ataques del gobierno hacia la Iglesia y poco después Pashinyan, bueno, lo atacó duramente por redes sociales. Ya sabemos que Pashinyan ama las redes sociales y siempre está utilizándolas para dar palos, indirectas y demás. Y bueno, con publicaciones que incluso muchos consideraron como una amenaza personal. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Operativo policial, allanamiento y detención de Garabedian. La acusación es incitación a la toma del poder, ¿no? Pero los abogados de Garabedian lo califican como un abuso del derecho penal con fines políticos, o sea, una persecución política. Varios sectores salieron a condenar estos hechos, como por ejemplo la Iglesia, los partidos opositores, también la FRA Tashnak Tutyun, y debo decir que el día del allanamiento mucha gente se congregaron frente a la casa de Garabedian como señal de apoyo. Y en medio de todo esto, el primer ministro destituyó al jefe del Servicio de Seguridad Nacional. Seguramente tuvieron algún encontronazo alrededor de este tema, no se sabe bien, pero esto fue lo que pasó, y este puesto es como bastante importante como para destituir al jefe de un día para el otro, ¿no? Bueno, Rusia también está interviniendo en este tema porque Samvel Garabedian es ciudadano ruso también, o incluso vive ahí o vive entre los dos países. Entonces Rusia también está poniendo un pie en este asunto, mientras el gobierno critica a Rusia de que se está intrometiendo en asuntos domésticos. Sin embargo, Rusia dice que están siguiendo este tema porque Garabedian es ciudadano ruso. Como vemos, este conflicto entre el gobierno y la Iglesia continúa, ¿no? Pashinyan siguió con sus publicaciones, aseguró que no hay un enfrentamiento con la Iglesia, sino con quienes violan las normas de la Iglesia. En uno de los discursos, Pashinyan también volvió a defender a su gestión diciendo, por ejemplo, más allá de que no tiene directamente que ver con la Iglesia, diciendo que no se perdió Artsaj, sino que se encontró la República de Armenia. Algo que, bueno, cada uno puede tener su opinión. Creo que es bastante incómodo, bastante surrealista y bastante absurdo este fragmento, o en realidad todo el discurso del primer ministro, ¿no? Y en medio de todo esto, bueno, Azerbaiyán abrió fuego el viernes
también mientras el primer ministro y su delegación estaban en Turquía, contra el asentamiento de Nerkinhan en Syunik, también Syunik, siempre protagonista de nuestras noticias. Una casa fue dañada, afortunadamente no hubo víctimas. El Ministerio de Defensa de Armenia pidió explicaciones a Bakú, que como siempre no respondió. Este tipo de ataques, bueno, siguen ocurriendo a pesar de que en teoría el texto del Tratado de Paz está acordado, pero bueno, Azerbaiyán insiste todavía en algunas condiciones, incluyendo la modificación de la Constitución armenia y la exigencia del corredor sin control a través de Syunik. O sea, el juego está lejos de terminar, y así como llegamos a esta noticia, también es como que volvemos al principio de este reporte, y todo tiene que ver con todo. Y una pequeña noticia para terminar, que no quería pasar por alto. La Cruz Roja esta semana logró entregar, primero que logró visitar a los prisioneros y rehenes armenios detenidos en Bakú. Como siempre, la Cruz Roja no brinda mucha información por cuestiones de confidencialidad sobre las visitas, pero lo que sabemos es que pudo entregar algunos paquetes enviados por las familias a los prisioneros, y también los prisioneros se pudieron comunicar telefónicamente con sus seres queridos, ¿no? Y bueno, y hasta aquí llegó el resumen de esta semana. Como ven, muchas cosas que se mueven todas al mismo tiempo, desde los conflictos regionales, desde las agendas bilaterales, las cuestiones internas de tensiones, ataques en la frontera. Es una tormenta política y diplomática donde, bueno, todo parece que está conectado. Como les decía, vamos a ver qué está ocurriendo en Megri, en la línea de contacto entre Armenia e Irán. Los vamos a mantener informados, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ¿no? Con más noticias, más actualizaciones desde Armenia. Les deseo una excelente semana a todos. Betty, muchísimas gracias. Bueno, te deseamos éxitos en la labor, en el punto fronterizo, que sin duda va a ser de gran desafío, y nos vas a nutrir con la información objetiva y veraz, como siempre lo haces. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan feliz semana.